bienvenidos a estas conversaciones sobre el carácter de una nación, sobre identidades diferentes que se van moviendo, modificando, construyendo. Y tenemos diferentes protagonistas que vamos invitando semana a semana. Y hoy nos acompaña una persona que es comediante, psicólogo y además un gran amigo, Marcelo Valverde. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por Bien, venir, igual. En amigo. una fría mañana de lluvia en la capital. En una fría mañana de lluvia, sí. Qué bueno tenerte aquí, es un poco chistoso porque creo que nosotros, siempre habíamos estado juntos hablando con otras personas. Y no nosotros ¿Verdad? siendo como yo entrevistándote a ti. ¿No? No. Creo que la No. única vez fue cuando la primera vez que fue el sentido del humor, donde yo les pregunté cosas a ustedes, Ah, pero claro, claro. ¿Verdad? Toda la fue razón. como nunca habíamos estado en Sí, yo sí te esa, había entrevistado a ti, pero en el sentido del en el humor, sentido po. del humor, Claro, claro. claro, Pero no habíamos como estado desde otro lado. Entonces, toda la razón. un poco la idea es tener estas conversaciones sobre diferentes espacios de la cultura, de la música, de la identidad, de todo, de la política. Y como para hacerlo diferente, dentro de Ajá. todo, es que para que sea otro podcast más de conversación, las preguntas están en lugares que están perdidas alrededor del set. Ah. Entonces, vamos ¿Cómo a a ver, partir. perdón? Las preguntas ¿Ya? que tengo escritas están perdidas a lo largo del set. Entonces, las primeras preguntas están en los posavasos. Ah. Así Oh. que puedes elegir un posavasos y según el posavasos es la pregunta que te voy a hacer. Ah, qué buena. A ver. Bueno, elijamos. No, espérate. Porque si tú pusiste la taza allá, hiciste que yo pusiera la taza acá, y a lo mejor hay un mensaje preparado. subliminal de decirme, elige ese. No sé. Ahora, por otro lado, otra lógica podría ser, él se va a sentar acá, va a elegir la que está usando. Así que, pero a lo mejor tú pensaste que yo iba a pensar eso. Voy a elegir la primera. Ya, a ver, yo te la leo. Y de hecho, esta vez no las puse yo, así que no sé cuál pregunta está en qué lugar. Ya, dice... ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre Chile y los chilenos como desde la transformación del cambio de gobierno y todo? ¿Es Chile se te ve un país diferente en este momento o crees que sigue la misma continuidad del pasado? Chucha. Así partimos. Así estamos. No, y a lo mejor la hora decía, ¿bichí o caca? Que es la misma pregunta, es la misma pregunta escrita de otra forma nomás. Eso, yo creo que es pichillo caca. O sea, va a estar ahí la gente igual siempre, yo creo, solo que le molestan distintas cosas, ¿no? Pues antes a lo mejor le molesta la injusticia social, ahora le molestan los migrantes, o en algún momento, a lo mejor ya no le molestan tanto los migrantes, ahora le molestan otras cosas, ahora le molesta que sean tan como hueón la gente, como la gente que tiene el poder. Yo creo que de hecho eso es lo que le está pasando a la gente ahora, como que ni siquiera es como, oye, esas decisiones que están tomando son demasiado neoliberales o demasiado pro grande empresario, pro mercado. Ni siquiera eso, es como, uy, son huevones. Pero y yo creo que es porque a lo mejor se le olvidó a la gente que no hay como una pura derecha. Entonces, como Kast y la gente que lo rodea no representa a la derecha como económica, sino que la derecha como más moral. Claro. Entonces, no necesariamente son hábiles como para la economía, ¿cachai? Así que yo creo que la gente sigue igual, pero van cambiando las cosas que le dan rabia nomás, ¿no? Y bueno, interesante que el tema de la economía, porque cuando yo pensaba hoy día en la mañana, venía para acá, decía, nadie pensó que el gobierno de Kast iba a subir la inflación en un mes. Como Claro. que nadie pensó que un gobierno de derecha iba a subir la inflación en un mes. Como Claro. que era al revés, po. Como que tú esperabas que el proyecto iba a ser ya, bajamos la inflación, no sé qué, hacemos todo lo posible para que sean Claro. mejores económicas, pero es como el colmo tener como una subida de inflación en un mes de gobierno. Claro. Es que yo creo que también ahí pienso, porque hay harto de Trump, de Milley, pero como a nivel ya teórico, así como de seguir ciertos patrones de funcionamiento para que pasen ciertas cosas. Como lo de esto de inundar la zona y todas esas cosas. Entonces yo creo que también, por ejemplo, en Trump pasa, en Milley pasa, que toman medidas que todos dicen, oye, absurdo lo que hicieron, y de repente como que eso genera otro cambio, y no sé, como, hoy hay guerra, bajó el petróleo, ¡ja! Soy un genio de la economía, ¿cachai? Como que hacen esas movidas igual, porque uno es un gran empresario, el otro es como economista, ¿cachai? Pero Kass no tiene nada de eso, po. Entonces toman medidas como lo de, no, es que
va a subir la benzina ahora, pero eso va a hacer que después como que no va No a suba subir, tanto. no suba tanto, entonces, pero eso la gente no lo entiende, pues. Entonces no, o sea, me refiero que no le hace sentido por ni un lado, porque yo necesito plata ahora, no ver qué pasa si esto genera un Claro. resultado después. Entonces como que han tomado medidas como en esa línea, pero a la chilena. Como, Sí, claro. como sin ningún... Que ya en los otros lados han traído estragos de esas medidas. Imagínate acá que ni siquiera están bien como implementadas, ¿cachai? Claro, lleváis un país al lado que tenéis 300% de inflación, a un país que tiene Claro. 3% de inflación, es como... No hay una crisis como comparable tampoco. Es que no hay crisis, po. No, po. O sea, O se la están generando también. claro, ¿cachai? Y también en busca de lo mismo, así como generamos esta contraparte de que estamos en crisis, porque claro, los otros países estaban en crisis y se aprovechó eso, pero acá no hay una crisis, entonces inventáis la crisis. En Estados Unidos igual se inventó un poco la crisis, en Ujú. Argentina había crisis, Sí. pero inventáis una crisis y el chileno no está acostumbrado a eso, si, como que es como tranquilo. Claro, es institucional. Sí, pues como no somos Perú, ¿cachai? Como que, cachate que en Perú, entre que hicieron la votación y van a tener los resultados, son como un mes y medio. Y nosotros a las 6 de la tarde tenemos presidente Claro. definido. No, y en un mes y medio, ¿cuántos presidentes pueden haber en Perú? Yo creo que parece que uno atrasémosla un poquito, porque si la hacemos muy rápido, de aquí al 15 de mayo, 2 elecciones más. Claro, tomémoslo con calma. ¿Quiere otro posavasos? ¿El tuyo o el mío? Ya el mío. El mío. Vamos, a ver. Mira, A ver. Chile está obsesionado con los cuerpos, con verse bien, con las dietas. Y en ese sentido, a ti y a mí nos ha pasado que la historia de nosotros, como Ujú. de cambio físico, ha generado conversaciones con diferentes personas de la sociedad. ¿Cómo te sientes con este desafío de cambio de vida en relación a Chile y estos prejuicios, ¿no? Ujú. Con el cuerpo de las personas? Eh, bueno, yo creo que en todos lados hay temas con el cuerpo, como ya sean desde los nazis hasta los... O sea, eso es un poco también como una obsesión con el cuerpo, ¿no? Así como Claro, ya como la raza superior y como los genes puros, es básicamente como... Tu mamá es guatona llevado a a nivel nivel extremo, extremo. ¿cachai? Tu mamá es judía, ya. Claro. Entonces, todo, y los japoneses tienen un tema también, Claro, y los todo. coreanos y todo en general. Entonces, yo creo que en todos lados pasa. Lo que sí yo no pensé que iba a pasar, o no lo tenía tan presente, es que al ser un tema, o al ser, no sé, una decisión que claramente te llevó a, en mi caso, hacerme un bypass y bajar 50 kilos, fue como abre la puerta a que la gente diga, yo puedo opinar, pues si Tú tú... lo hiciste público, Claro, además. eso, claro. Pero, claro, uno no lo hizo público porque quisiera hacerlo público, era porque, obviamente, si bajaste 50 kilos tenés Sí, a notar. que... Obviamente está enfermo, Claro, pues claro. entonces explica por qué pasó eso. Sobre todo que tú trabajas ¿Cachai? en una cosa mediática también. Pues. Estás Entonces, dos una veces cosa a la lleva a la semana en otra. vivo al menos. Claro, la Y gente te ahora ve todas tres. las semanas, po, Claro. ¿cachai? O no te ve y cuando te vuelve a ver, te ve mucho más flaco y es como, ¿qué te pasó? ¿Cachai? Entonces, obviamente, uno tiene que hablar del tema para hablar del ex elefante en la sala, ¿cachai? Claro. Entonces, eso es raro, que la gente es como, bueno, yo puedo opinar de esto, es un tema público. Y a la vez también, pues, eres un tema más que una persona muchas veces, entonces toda la gente opina porque sí, porque no. Oye, antes. Claro, claro, y empiezan a hacer asociaciones, ¿cómo se llama? Falaces. A partir de esto cambió esto otro, ¿cachai? A partir de este cambio, no sé, cambió él o su personalidad O su o su comedia. comedia, o se puso así o se puso así, y es como... Sí, la mayoría de las veces le achuntaron. Pero tenía un ejemplo de alguna asociación falaz que... Por ejemplo... Lucho Briseño en los controles. Lucho, quiero verte, Lucho. Ah, Ahí está, Ahí Lucho. está. Sí, asociación falaz, yo creo que... no, no, si se operó y se puso menos chistoso, ¿cachai? Y es como, sí, tiene razón en cierta parte, temporalmente, como en todo cambio y todo De vida, proceso de claro. adaptación, claro. Entonces te tenés que volver a regular.
Pero a partir de eso, como que dice, no, desde que se operó, como que hay un antes y un después. Claro. ¿Cachai? Cualquier comentario es como, por ejemplo, si Ahora es algo más, que... más mal genio, no sé. Claro, o vio algo que no le gustó tanto como otra cosa que había visto antes. No, si desde que se operó que ya no es así, es así, ¿cachai? Es como, bueno, no sé. Claro, de hecho el Marcelo es una cosa, tenía ¿Desde que se mucha- operó? Desde que se operó, güey. No, pero que tenía rutina, como había una rutina relacionada igual con comer, por ejemplo. Había mucho También. de la comida como que cambia el tipo de humor, pues era como... Es que eso, tiene Eso razón es- la gente igual, po. Toda la razón. Claro, porque yo también, al final uno empieza a cultivar un personaje para tener de qué hablar, para que la gente se identifique todo, y el guatón simpático es un personaje muy identificable, muy fácil de relacionarte con él. ¿Cachai? Entonces, bueno, va al completo y... Claro, y tú eres como el especialista del completo y juzgaba y lo que hacía en el completo de una Claro. forma. Entonces había toda una dinámica Y como de ahí que... tenéis dos caminos, pues el otaquín, que yo me acuerdo una vez él me dijo, a partir de esto mismo, Mm. me dice, claro, yo por ejemplo soy el guatón simpático, y a partir de eso hay derivadas. Entonces tenía el guatón bueno para el huevo, el guatón bueno para la chela, el guatón califa, ¿cachai? Entonces Claro. tenéis márgenes que a la gente se le hace El guatón fácil poeta es relacionar. Pablo Neruda. Guatón poeta. Claro. Guatón misógino. Claro, también. ¿Cachai? Entonces, siempre está el guatón mamón. El guatón ¿verdad? mamón, Guatón sí, mamón. bacán. Como que hay un personaje ahí, Y además que ¿cachai? el guatón, particularmente, obviamente el gordo como figura cómica en la historia está en todos lados. Claro. Pero como que el guatón chileno es como la canción de alguien que está cancelado hoy en día, Tito Fernández, los guatones, los pelados, ¿no? Entonces Claro. como que hay una lógica del guatón Es un arquetipo chileno. muy fuerte. ¿Cachai? Y de nuevo, yo creo que en todos lados también, porque el Sancho Panza, Claro. el carabinero de un amigo en tu camino, el Uno gordito flaco y chico, uno gordo, ¿cachai? Uno sí. flaco alto y un gordo chico. Que ahora estás diciendo tú con Lucho. Ahora Sí. sería yo con Lucho. Sí. Entonces, claro, te genera, es fácil identificarse, po. Entonces, cuando tú dejáis de ser guatón, ya no es tan fácil identificarte porque tenéis que buscar nuevamente quién soy yo ahora y en qué de eso me relaciono con la gente para tener un lenguaje en común, pensando que uno se dedica al humor o a comunicar cosas. Entonces tenéis que saber desde dónde también llegar a la gente. Y ahí en esa búsqueda, claramente no podía ser el mismo humor que antes. Claro, y hay una cosa media física, como de humor físico que tú tenías ahí también mucho antes. Además, que ha ido cambiando, porque la misma intervención de lo físico interviene en las lógicas de qué es tan chistoso en función a como tú haces una parodia de un personaje también. claro. Y claro, yo de repente dije, oye, yo estoy ahora como en el intermedio, no sé ni... Si yo en este momento me saco la ropa, no soy ni el guatón chistoso ni el musculoso sensual. Soy como triste, ¿no? Es solo una imagen triste. Que tú dices, oh, claro. Ah, esa piel le sobraba, claro. Ahí estaba. Esa es la de la oreja, La ya. oreja. Esa es la piel que le sobraba. Hasta que me di cuenta que igual había comicidad ahí. Claro. Por lo mismo, porque era un flaco triste. Porque tú decís, oh, mira, bajó de peso, ahora se debe creer mí. Y tú decís, no, mira, esto es. ¿Cachai? Entonces hay una tristeza en esa búsqueda, ¿cachai? Claro. Una cosa me acordé de Derek, la serie de Ricky Gervais, que es como todo es triste, ¿cachai? Pero es como hay una comicidad en esa tristeza también. Perdón, el día de lluvia, el frío día de Está lluvia. así, ¿no? El frío día de lluvia. Pero interesante, como que, creo que hable una pregunta como interesante sobre ese juzgar de los oficios, pues también, ¿no? Como igual ya podemos entrar más directamente en el oficio de hacer comedia, pero como también el cómo yo me visto, o lo que me puedo poner, o cómo me ven para afuera, determina personajes o momentos sociales muy fuertes. Y un poco, yo creo que, y te quería poner en la mesa esta pregunta como pensando en la dinámica Cass-Boric, como esta antítesis de cómo se ven, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es como... Claro, lo que como- representan desde la estética. Claro, Así como- ¿cómo ves tú ese binomio? Porque también es casi como... ¿Qué siempre le tiraban a Boric? Que se andaba, que el Marruecos abierto, que, Sí. que andaba desarrapado, que no era usaba guatón, que no corbata. usaba corbata, y ahora Claro. casi que siempre anda con corbata, y impecable, no sé qué cosa, Claro. y es como el orden supuestamente en la misma vestimenta. Claro, porque no solamente es que use terno, porque terno y corbata la mayoría de los políticos, pero es... Y no solo tampoco su vestimenta, también veí, por ejemplo, cuando te muestra Marte Pololeo y te muestra la tabla, las cosas que hay, champiñón cocido, ¿cachai? Pollo cocido, con unos choclos, fome, es todo entonces, blanco, todo todo blanco, gris, todo plano. todo amarillo, ¿cachai? Lo mismo con su vestimenta, es lo mismo, como...
No sé, Piñera también usaba, pero llamaba la atención porque había otra cosa. Había, por ejemplo, una cosa suelta que te mostraba que tenía temas que no le gustaba que se tocara, tenía los brazos cortos, le quedaba Claro. largo, se veía el movimiento, era como había otra, la corbata siempre de ciertos colores que generaban ciertas cosas. En cambio, esto es todo gris, todo como, Plano. todo plano. Es un poco lo que hicieron con Plaza Italia, no, Plaza Baquedano, ¿cuál? No, bueno, todo. Porque Todo, como por que- la Italia va a quedar dignidad, Claro. lo que sea, como le quieran llamar. Claro, no es que me refiero como al espacio físico, Ah, está, sí, sí, está sí, como sí. la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, ¿o no? No, es lo mismo, era la misma originalmente. Ah, ya, no eran dos plazas No, distintas. pero ahora unieron todo y es como peatonal, pues ya está la Claro, galería pues ahora es Amistad. como una pura gran cosa. Pero mantuvieron como el a Baquedano, pues, que eso es lo Sí, interesante. pues, volvió porque Baquedano, de volvió hecho. Baquedano. Volvió Baquedano y todo lo otro es como gris y es como para que no te estimules. Está como hecho para Para que no protesten. que no haya, claro, no hay estímulos, porque, ¿cachai? Antes estaba todo rayado, todo Que- con colores, todo, nada, todo. Pasa de un lado a otro, no hay ni sombra, o sea, no te podéis sentar ahí. No hay ni árboles, no hay Está nada. hecho para que llegues de Baquedano a Pionono Y listo, y pasino, listo. como de tránsito. Y fin, ¿cachai? Y antes igual tenía esa cosa como De hecho, disculpa, hasta ¿Los la carteles? escultura, Claro. que son estas como de Gabriela Mistral, sí, que ¿cierto? se mueve por un lado. para otro. Que la veis, ya pues eso, está hecho para que la disfrutes Pasando. avanzando. ¿Cachai? Como que cuando avanzáis veis el efecto y decís, oh, la weá bonita, y seguí. Pero si te ponías ahí, veías un muro gigante nomás y... Ahí, chao. ¿no? Claro, no es como para disfrutar, o para estar, o para estimularte, o para juntarte, o para que pasen cosas, ¿cachai? Y lo mismo pasa como con Cast. No con el gobierno en particular, en general. Porque otros personajes del gobierno sí son... Claro, más vistosos. Mara Cedini, Claro. el mismo... Todo, la vieja gótica, todos son la vieja como... gótica. La señora, ¿cómo se llama? Steiner, que Steiner. ella es un luchador... Ozzy Steiner, Osbourne. es Ozzy Osbourne, el Undertaker. Sí, el ¿cachai? Undertaker, sí. Entonces hay una cosa gótica, yo creo ahí. O sea, yo creo, ¿no? No sé, se ve un poco. Porque una cosa, yo creo que la señora, hay una cosa ahí media, por lo menos, glam. Claro, un poquito de oscuridad, de maquillaje incluso. Sí, pues y su Pelo largo negro. Y vestida de negro, además. Es como Ah, que gótica. gótica. Sí, entonces hay personajes como con otras O personalidades. Quirós mismo, que igual Quirós que es como también. el malo de la... Claro, y el tiene ese padrino de la garbo. mafia, tiene una cosa Sí, medio... así o- como, vayan a pedir un crédito para pagar el CAE. Claro. Hay Claro. todo un Yo se lo, estético. es que parece el chiste de Kramer. Así. Sí. Se lo compro, se lo vendo. ¿Cachai? Exactamente. Qué brígido, man. Pero particularmente Cast no tiene personalidad. En el sentido de que hay una como anulación de la personalidad. Entonces, yo creo que eso tal vez le gustó igual a la gente. Como ante un periodo de tanto caos entre estallido social, pandemia, post-pandemia, guerra y cambio y todo, inmigración y bulla y ruido y Claro. todo, es como... Apaguen la tele, o pónganla en Claro. blanco y negro. Eso, Pónganme el man. Morandé que me O quiero ponme un acostar. video esos de IA de música con claro, gatitos que se gatito, mueven. Exactamente. ¿Cachai? Que me Ponme quiera un acurrucar. gatito tomando 11. Exactamente, como mi hijo. Como, claro. ¿Viste? Que es como ya, un poquito, ¿cachai? Oye, la última pregunta de los posados. A ver. Te la- Bueno, te la al final saco. iba a elegir las tres igual. Es que esa es la trampa. Esa era la verdadera trampa. Traté de pensar de todas las formas posibles y la verdad era Igual- que no igual importaba iba lo que a hacerla. eligiera. Depende del orden, da lo mismo el orden, igual te Mira. íbamos a hacer todas. Era una, ¿cómo se llama? Falsa sensación de libre albedrío. Exactamente, la aparente desprolijidad. En el desestrese, Ajá. se tocan temas de actualidad, se toca bastante relevancia. ¿Qué tan difícil es hacer humor sobre la realidad nacional actual cuando la realidad misma es tan absurda? ¿Sabéis qué? Igual pasa un poco eso, sí. Que hay cosas que son ya tan... Pero es entretenido igual. Hay cosas que son tan como burdamente como parodiables que en el caso de nosotros, que más encima salimos con el desestrese los domingos en la noche, eso significa que ya Balance semanal. hubo por lo menos 2 capítulos de, o sea, hubo un capítulo del Muro entre medio, hubo un capítulo del Club de la Comedia entre medio, ¿cachai? Hubo una semana completa de gente comentando en Twitter, haciendo video en TikTok y todo, entonces ya eres como el último en llegar a hablar de la actualidad pensando en la semana. Obviamente al final hay temas que pasan, pero uno se pone como el plazo semanal. Claro. Entonces es difícil, pero a la vez, o sea, es difícil darle una tercera vuelta para no quedar como en la parodia más explícita. Por Claro. ejemplo, nosotros dijimos, ya, Mara Cedini, claramente un personaje. Y pensamos, y se cumplió, ya, pero el Muro la va a imitar. Claro.
El muro, porque lo ha hecho ya con otros personajes y le sale bien. Además tienen como esa cosa como la oficina de cast Y también. teníamos chato, ¿cachai? Sí. Tenéis como momentos donde es posible que aparezca la parodia. Y tenía actrices, varias, que podrían darle distintas formas. Entonces dijimos, ya, no hagamos la parodia porque al final va a ser hacer otra versión del mismo personaje. Entonces busquemos otra forma. Y la hemos integrado de otras formas como los chistes sobre todo lo que ha dado de hablar la vocera, sin hacer la imitación directamente. Entonces Claro. es entretenido ese desafío. Que ellos son tan burdos en su actuar que cómo podéis buscar otra forma de reírte Darle de una eso vuelta, sin sí. que sea la parodia porque ya ellos ya son paródicos. O sea, eso de que la vocera como que le hablan y como que mira para el lado así. Como de, ¿cachai? Ya, de Office. Como, Claro. ¿cómo parodiáis eso si ya lo está Debería haciendo estar con ella? muela ya. Como que ya debería estar Claro. con muela para que Bueno, lo estuvieran hay soplando. un loco atrás que... Para. Hasta ahí nomás, ya. Claro, ¿cachai? Entonces... Y el que Ya es escape. mucho. Que escape es como de The Office también, como Claro. de Parks and Recreation un poco también, como que tiene una cosa muy así. Claro, y si por ejemplo tú parodias eso, estáis haciendo lo que ya hizo y va a ser chistoso porque es chistosa la situación. Pero a mí particularmente me pasa que es como estos chistes cuando tú decís, oye, ¿te acordáis cuando pasaba tal cosa? Y todo se ríe porque sí, te acordáis. Sí. Pero después, ya, ahora ¿Qué más? hagamos más chistes sobre eso, ¿cachai? Entonces, cuando ya están arriba, es como, chucha, ya, pero ¿cómo? Yo le doy otra vuelta. Si esto ya parece la vuelta de la vuelta, ¿cachai? Claro, y además tenéis, como decís tú, el desafío de tener en un momento que es muy curioso, que vuelve a la derecha y tenemos 3 programas de humor en la tele. Claro. Que no había pasado, po. Claro. Como hace rato que no teníamos programas de humor así. Ya había pasado el año pasado, había sido la prueba con el muro en Sí. Chilevisión. Entonces ahora como el desafío de hacer humor y tener competencia tan viva de otros programas de humor igual es fuerte, pues, ¿no? Sí, po. Y es entretenido por ese lado. Ahora también son 3 programas de humor que tienen como formatos que tienen caleta de pega igual. Como que igual eso valoro calenta, porque podría haber sido programas más con bloques de humor como ha sido en los programas estelares, ¿cachai? Como en Vértigo, que estaba Yerko, Claro. o Yerko, En PH básicamente lo en mismo. distintos, Claro. Yerko en distintos programas, pero antes era como mucho más común que hubiesen segmentos cómicos. En cambio, acá hay 3 programas de humor que tienen sketch en vivo, en el caso del Muro, como un híbrido del Club de la Comedia. Nosotros, no, todos son, al final tienen una mezcla de muchos formatos. Y eso es bacán, porque hay mucha gente trabajando. Hay mucho enano trabajando nuevamente, ¿cachai? Hay mucha gente. De hecho, Luchito le decía en el monólogo que hicimos en el primer capítulo, que era que durante toda esta época que no hubo programas de humor, ¿dónde se iba esa gente, cachai? Como ¿Dónde trabajaban? Claro, terminaban con el tío René haciéndole un mameluco, porque, Claro. claro, porque llegan allá, po, ¿cachai? Como a la casa en el lago, como todas estas cuestiones, como... En cambio acá en el humor... nos encontramos toda esta gente, entonces bacán por ese lado. No sé si hay una relación directa como a nivel como social de que porque está pasando un momento en particular se dio esto, o si es como también consecuencia de un ciclo de cosas, ¿no? ¿Cachai? Claro. Sí está volviendo la televisión en vivo, creo, en general, como que están habiendo más programas de conversación, más programas de humor, más programas de, no sé, de reality, como distintos formatos con gente en vivo, conduciendo, como pensado para que la gente prenda y vea tele, ¿cachai? No sé si la gente está volviendo a ver tele, creo que no, pero, a lo mejor pero por pero la misma internet. gente. Pero a lo mejor por internet, un poco eso es lo que Claro, se está está dando. conversando un poco más tal vez eso. Yo creo que un gran ejemplo de eso fueron los reality. Los reality, los primeros Gran Hermano y todo esto, como que primero le empezó a ir bien en internet, ¿cachai? Con los reacts, y por Claro. eso ahora hay reacts Todos en tienen todos los react. programas, claro. Y después empezó la gente a verlo en la tele, ¿cachai? Entonces, a lo mejor los programas que logran conversar con una audiencia ahí intermedia generen más prendido de tele. Ojalá nosotros lo hagamos también. Y creo que está pasando también, como que hay gente que está volviendo a ver tele para ver este programa de humor, o el Muro, o el Club de la Comedia. Sí, hay como una pelea y la gente como reportando rating, como que yo eso no lo veía hace caleta de tiempo, como claro. en Twitter la gente dice, oye, el rating, no sé, van segundo, Claro. van primero, ahora como que Sí, está como muy... que importa. Entonces, pero bueno, O sea, me da risa ese como análisis de... Que tiene que ver también, yo creo, ahora con las redes sociales y todo, como que la gente, no sé, no solamente tenéis que, en nuestro caso, saber hacer humor, sino que además tenéis que saber
grabar video, editarlo, tenéis que saber cómo promocionar ese video, o sea, cómo vender entrada, como que tenéis Claro, que... cómo capitalizar eso que además hiciste en un ambiente de internet. Claro, tenéis que ser ingeniero en marketing, ¿cachai? También diseñador gráfico, tenéis que ser audiovisual, tenéis que ser guionista, tenéis Claro. que ser actor, tenéis que No. hacerlas todas. Entonces, en esta misma lógica, que todos andan en la misma, porque el que se dedica al comercio también... Tiene que ser algo chistoso. tiene que Claro, inventar todo. mi papá, no sé, ejecutivo en venta, pero también comerciante por ende, pero también contador, pero también tiene que saber hacer video, también tiene que saber Claro. grabar video, tiene que subir video para que lleguen los vecinos. O sea, yo le compro pizza a un vecino solo porque hace unos videos muy buenos de cómo hace la pizza. Porque se nota que es él haciendo la pizza, pero se ve la raja y dice, yo quiero comerme esa pizza. Claro. Pero que lata que el otro caballero que a lo mejor hace mejores pizzas, pero que no sabe usar el celular, no está vendiendo pizza, ¿cachai? Claro. Y dentro de esa misma lógica, la gente también siente que tiene que conversar y analizar, es que yo creo que deberían hacer esto, y yo creo que esto, y este es mejor, este es peor, esto, mira cómo va en el rating, subió, bajó, no, Claro. bueno, para que cambie, claro, que está... disfrutemos la weá nomás. Sí, disfrutemos ¿Cachai? que hay comedia en la tele. Que yo creo que también eso era bacán de la tele antes de las redes sociales y por eso tal vez ahora ya no hay tanta televisión o eventos en vivo en general que antes uno lo disfrutaba, ¿no? Y te Claro, no lo gustaba o no te grababa. gustaba y si te gustaba lo comentabas y después a la otra semana lo veía más gente y todo, entonces ahora va eso pero acompañado de las redes sociales y comentarios y la cuestión como Claro, más antes era más importante lo que análisis. decía el crítico y después lo que conversáis tú en la pega con los Claro. compañeros. Como que el rating, claro, tenía esa valoración, pero era como una valoración subjetiva de gente opinando. Claro. Oye, y no hicieron esto, y no invitaron Claro. al otro, y esto es muy largo, no sé qué. Y ahora, en cambio, por ejemplo, yo feliz que Larry Moe habló del DC-13. Claro, Entonces, eso es como crítico clásico. crítico clásico. ¿Cachai? Oye. Listo, una opinión, suficiente. Pasemos al otro bloque ¿Ya? de preguntas. Por supuesto. Ya estamos de vuelta. Siguiente bloque. Y ahora las preguntas están Ajá. en el reloj. Ah. Así que elige cuál, a qué hora. ¿Y el hecho de que esté en el reloj cambia el tipo de pregunta? O sea, El como tipo que de estas preguntas eran un Exactamente. tipo de pregunta, ahora son otro tipo de pregunta. Sí, no lo explicito públicamente, pero sí. Ya, Claro, perfecto. son Pero tres no tiene que ver bloques. con Son tres el bloques. tiempo y la hora. No, son ya, tres, ya. pero son tres bloques Perfecto. con temáticas diferentes, pero que están en diferentes lugares. Perfecto. Esa es la ya. lógica. 3, 6, 9. Sácala nomás, tírala. Eso. Sale. A ver. Mira, y es que ya hablamos de esto. Pero fue por otro lado. A ver. ¿Cómo fue el proceso creativo de convertir tu transformación física en material cómico? ¿Fue terapéutico, desafiante o ambas cosas? Terapéutico y desafiante, ambas cosas. Sí, ambas cosas, porque lo que hablábamos hace un rato, que en esa búsqueda de qué cosa, con qué hacer humor, también te vas a ir buscando a ti mismo, encontrando, reencontrando. Entonces, todo va conversando, ¿cachai? Y igual es bacán porque después, que fue la conclusión que llegué, que había muchas cosas, que no era a partir de cero como porque había cambiado estéticamente solamente, o sea, como que eso también, además no era solo estético, era, no sé, la forma de, ahora puedo bailar, saltar, correr Claro, subirte arriba de las mesas. subir arriba de la mesa, peso menos, estoy más liviano, entonces hay Te como toman toda en una brazos búsqueda. en los shows Me ahora. toman en brazos, me suben, la gente hace sentadillas conmigo encima, o sea, hay toda se abrió todo Un abanico, un otro abanico de comedia. ¿Cachai? Claro, puedo saltar, tirarme. Ahora me tiro del escenario para abajo. Y no te fracturáis. Porque No me, eso sería claro, nada que ¿cachai? No me saltando. duelen los talones cuando te da esa electricidad. ¿Cachai? Entonces hay toda una búsqueda y te vas a ir reencontrando con ciertas cosas y con otras descubriéndolas. Entonces ha sido terapéutico y por otro lado también entretenido de vivir. Y en ese desafío de comedia, ¿hay algo que del Marcelo previo echas de menos? Como de lo que hacía ya antes en tu comedia. No, la verdad es que no. Porque siento que después de un largo proceso logré reencontrarme, como te decía, con todas esas partes que me gustan y me gustaban como desarrollar, ¿cachai?
la forma de llegar a eso es distinta, ¿cachai? Por lo que hablábamos hace un rato del gordo simpático, también puede ser el gordo tierno, ¿cachai? Claro, tenía una cosa así Entonces, entre y medio. a mí me gustaba porque soy una persona tierna. En cambio, este flaco que se ve más, medio, tal vez más difícil que se vea tierno, Claro, ¿cachai? yo me acuerdo que en a pesar de como la comparación, no sé, pues tú y el Lucho eran Ujú. dos diferentes tipos de guatón, pues, ¿cachai? Como que tú Claro, eras como el guatón tierno, simpático, mientras el Lucho era como el guatón pesado, soberbio, ¿cachai? Como en el personaje, claro, ¿cachai? claro, Que era claro. como que te tiro, como que tengo una altura de comedia porque soy un buen especialista en comedia y te tiro así Claro, como, y soy muy punzante, mientras tú llegabas a la gente primero por el cariño, pienso en la rutina de claro, Olmué. claro, ¿No? Que claro. estaba mucho ese espíritu de la casa, de la familia, de Ujú. la mesa, mientras que el Lucho como que te remataba con como, siéntete culpable por esa weá de la mesa, porque ¿cachai? Tú eres como más, Claro. siéntete identificado, como nosotros en Arica comíamos así también, Claro, ¿no? sí, po. Y entonces para volver a lograr esa Mm. identificación más difícil a veces porque no sabéis muy bien qué estáis expresando, porque tu rostro es distinto y todo. Que a lo mejor son weas nomás, pero para llegar a... pero ¿en qué otra cosa ocupo la mente? Entonces, Claro, uno sigue dándole vuelta a cosas así como para tratar de que los chistes final funcionen de la mejor manera. Pero eso tiene que ver con cómo, desde dónde llegáis al chiste, qué comunicáis con ese chiste, qué le queda a la persona, todo. Entonces, al final es una búsqueda constante. Y eso a nivel estético, pero también como arquetípico, es entretenido de buscar igual, ¿cachai? total. Otra pregunta. Otra pregunta, vamos con el 9. El potito se te mueve. Estuve cantando un bingo. Estoy cantando en un bingo. O sea, cantando un bingo así como Sí, dando ah, los ya. números. Ya, mira. Escribimos un libro juntos hace algunos años. Es verdad. ¿Cómo ha evolucionado tu voz como escritor y como comediante desde entonces? ¿Cómo sientes que el desafío, como la misma voz de escribir, Ujú. como ya entramos como a la comedia per se, pero Ajá. ahora el proceso como de organización, de pensar, de reflexionar sobre la sociedad, como que ahora te estáis parando en un lugar diferente para hablar de eso, pues, ¿no? No solo en tu comedia, sino mirando el mundo desde otra Ujú. perspectiva como la gente te ve. Eh, no, yo creo que el mismo punto, po. O sea, sigo pensando lo mismo que pensaba antes. Entonces sigo comunicando lo mismo, creo yo. En la parte como más política Ujú. o como de tener una postura, un discurso. Y todas esas cosas como que era lo que hacíamos, la verdad también se Se inventa. inventa y en el libro, que era como hacer ensayos como de pensar un poco la cultura del momento, todo esto post-estallido, Claro. durante la pandemia. Entonces como muy de pensar en el momento. Y hay veces que quiero hablar de otras cosas, pero igual me sale como Claro. que, no sé, por ejemplo, la rutina que tenía ahora, como que al principio era sobre la familia y todo, pero terminé igual con un bloque hablando de lo que representaba Boric y casi los chistes nuevos que tengo, igual hablan un poco de esas cosas y de la sociedad y los cambios generacionales y lo y ahora los hijos de Millennial, que es lo que hablábamos hace un Sí, rato, ¿cachai? Que vuelven a ser conservadores y a buscar estructura porque sus papás son Millennial y no creían en las instituciones y no estaban casados y no tenían claro. trabajo estable. Que es un Entonces, rollo psicológico de matar al padre en esa claro, línea. Como, ¿cachai? Y que tiene que ver también con que la gente ahora dice, ah, ahora volvieron a marchar. Pues claro, y los otros 4 años no había movilizaciones. No, porque que fome movilizarte y que el primer weón que esté adelante sea el presidente. Pues. Como que si las es la que movilizaciones tienen que ser contra... rebeldía ante el poder, que moleste. Entonces, si el gobierno, es como yo pensaba en Valparaíso, así cuando el alcalde Char Char. se tiraba estas cosas media punky. Y era como que paja, no quiero que el alcalde sea punky, pues, ¿cachai? Porque si no, que queda para el punky de Valparaíso, o sea, ¿cachai? Es facho, es un viejo facho, Sí, ¿cachai? pues. El punky de Bueno, Valparaíso. eso no, lo hemos conversado, porque ahora Ajá. que vino, ¿cómo se llama? Lyndon, ¿cómo se llama? Ah, El de Johnny Lydon, Johnny Rotten. Johnny Rotten, Ajá. de cierta forma, él se hizo medio facho, porque un poco, como dice Ignatius, ¿no? El punk se lo quedó a la derecha, po, y eso es sin Claro. filtro un poco, ¿no? Como Sí, una po. dinámica más radical, de Y por eso contrasentido y todo. Gonzalo Feito tiene un programa que se llama Ingobernables. ¿Cachai? Que para mí el último Ingobernables era la canción de Sin Dios. ¿Cachai? Claro, Como los ingobernables son los de derecha durante un claro. gobierno o un momento. También con el tema del progresismo y todo el auge también de distintas causas y todo, también
aparece eso, o como también cierta parte de los medios y el cine y la publicidad también toma esos discursos progresistas, entonces pasa a ser como El estándar. el estándar como institucional, Claro. ¿cachai? Como WOM, por mencionar una cosa. Claro, porque el tema no es que, o sea, la ultraderecha, el auge como de la ultraderecha, no creo que nazca solo del momento social, sino que como cuando la institución toma ese momento social y se vuelve como el establishment o como la voz oficial, ahí aparece también una como rebeldía desde la ultraderecha también, po, ¿cachai? Sí. Porque yo creo que eso es lo que le molesta realmente, no es que como que en las universidades anden con todos no sé, sean todos no binarios. Claro. Lo que le molesta es que en Disney, la película, los personajes sean no binarios Claro. y el gobierno incluya los... Que hay una pareja homosexual en Buzz Lightyear, no sé, como que... Claro, y las leyes que se transmiten sean, como que se transmiten sean como esas las prioridades. Como que ahí la gente, como que de ese ala Claro. empieza a enojarse porque te estáis metiendo como en su weá, ¿cachai? Y protestar contra algo igual siempre te lleva a hacer... Es que eso, bueno, lo hablábamos fuera de aire, pero la nueva canción chilena y todo ese imaginario de cómo hacer música para protestar en contra de las desigualdades y pasar a ser gobierno es difícil, po. Claro. Claro, porque hería el poder, po, ¿cachai? Claro. Como te pone inmediatamente, por ejemplo, estaba pensando en los como roles de poder. A mí me gusta mucho improvisar cuando hago humor, ¿cachai? Y en el bar puedo ser mucho más como pesado en el sentido de que se genera una lógica donde todos somos como horizontales, ¿cachai? Claro. Estamos todos en la mierda riéndonos de las cosas que pasan en un bar un Están martes. comiendo y chupando a la gente. Claro, que estáis un martes en la noche comiendo, tomando y escuchando chistes y todos estamos en la misma y hablamos de todo. Pero si, por ejemplo, yo en la tele, en el desestrese, hiciera la misma Rutina. rutina de improvisación con el público, yo no puedo ser ahí pesado con el público porque se va a ver como que este loco que tiene un programa en la tele está hueando a una persona que fue de público, Claro, ¿cachai? como Te Don pone como en Fran- una jerarquía Como distinta. Don Francisco hueveando a la gente que hoy en Claro. día sería censurable, po. Claro, ¿cachai? Porque la gente te atribuye un rol como de poder más grande porque está ahí en tu programa, en la tele, Tú con con el micrófono, micrófono. ¿cachai? Entonces cambia la lógica como de poder ahí. Entonces pasa lo mismo que si eres el diputado o la líder sindical a eres el presidente y la ministra, ¿cachai? Porque ahora tú eres la que genera o que puede generar los cambios y tiene el poder Claro. y tiene el asta sobre en la mano, ¿cachai? Sí. No, total. No, buenísimo. Yo creo que es interesante cómo pensar en esas dinámicas de jerarquía, pues, como Claro. de organización. Otra pregunta más, la última del reloj. A ver. Yo quería meter la Que- cuchara de- igual para por ahondar supuesto. un poco en eso, perdón. Luchi. Pero igual, o sea, significa también cuando uno tiene el poder, o sea, cuando uno gana el poder después de las luchas sociales que nos tocó, igual tenéis, ya no es denostar, po. Antes era súper fácil Sí, decir, po. oye, no quiero esto lo están haciendo mal, y plantear la solución, tratar de construirla y ver también los equilibrios que tiene como un gobierno, un Estado y las reglas del juego hacen que la cuestión sea muy distinto, po. Claro, porque no es solamente, ¿cómo se dice? Como Señalar, denotar, claro. Claro, No- como lo que le pasó al Partido Republicano, pues el Partido Republicano tomó una estrategia de crecer desde apuntar, ¿cierto? Y Es decir, criticar. esto está mal, esto está... Y la derechita cobarde, y los zurdos empobrecedores, oiga, señor Boric, oiga, señor Boric, y por eso ahora le salen todos los tweets de vuelta diciendo, oiga, y usted cuando decía que debería movilizarse porque sube la benzina, o que, ¿cachai? El video selfie de Kass en la bomba misma diciendo, Claro. miren los precios de la benzina. ¿Cachai? como- Porque en ese momento le servía ese discurso. Pero ahora está en un momento que tiene que proponer cosas. Y como solo se preocuparon de lo otro, en verdad no había muchas propuestas reales, concretas de país. No había como una Claro. propuesta de, mira, con estas cosas podemos cambiar el país. No, era solo, oye, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Háganlo bien, háganlo bien, háganlo bien. Le quedan 70 días y todo. Y después no tenéis respuestas, po. No. Y cambia completamente. Y por otro lado, al Frente Amplio, al Partido Comunista y el gobierno anterior, también le pasó un poco eso porque veníamos de estallido y como queremos cambiarlo todo y hay como toda una propuesta de país tan grande
que después te toca ser gobierno, más encima con mayoría en el plebiscito, o sea, tenías todo de tu lado. Pareciera de tu que lado. tenéis todo para que hacerlo. Claro, parecía como, ya, pues a ver, ahora cambiémoslo todo porque tenemos todas estas opciones. Claro. Y después demostráis que chucha, es que en verdad no es tan fácil. En verdad, y después también eso te lo enrostran, pues, porque decís como, mira, dijiste que iba a cambiar todo y no cambiaste nada. Claro, lo del CAE, po. Como ese es como quizás el Claro. símbolo más fuerte, que es como la gente simbólicamente, y está estudiado, no sé qué, dejó de pagar el CAE diciendo con la idea de la condonación, Claro. y ahora llega un gobierno que te dice, te voy a embargar la casa. No te dice nada, no te dice una guapiola, te dice, hagamos un convenio de pago, te dice, tenéis 10 días para contestar o te embargo la casa. Claro. Como que, de cierta forma, como que eso discursivamente es como choqueante cuando tampoco tenéis la herramienta, porque por ejemplo no tenía un presidente, Gabriel Boric puede gustar a la gente o no, era un personaje igual carismático y tenía llegada Claro. con las personas, hacía discursos buenos, funcionaba en las cadenas nacionales. Ahora la primera cadena de José Antonio Caz es una cadena literalmente que la gente lo único que dice es que fue fome y que no entendimos nada. Sí. Entonces no es como que te quedaste con 3 ideas fuerza. La única idea fuerza que tenemos, o lo que tiene la gente en la cabeza es como a Marcelini, no diciendo las cosas o no dejando las cosas claras, Claro. y a Quirós diciéndole, háganse cargo de la plata que se gastaron. Entonces como que la gente está empezando como, y el único, que es muy curioso, vamos a ver cómo avanza, Ajá. sin filtриco que le está funcionando es a Iván Poduje. Ah, claro. El único que sube en las encuestas. Claro, porque se ve trabajo concreto. Claro. En el sentido de que es un ministerio específico que es de vivienda y urbanismo, ¿cierto? Ujú. Entonces, claro, podéis mostrar cosas concretas, esta cuestión de reconstrucción, porque además es uno de los puntos débiles del gobierno anterior, aunque no sea directo. Hay un tema de que hubo los incendios, un montón de situaciones que fue lenta la reconstrucción, ¿cachai? Entonces, se puede agarrar de algo muy concreto y darle solución, o por lo menos que se vea como avance. Y si veis cosas de forma, como de que el weón es déspota y todo, a la gente a lo mejor eso sopesa, ¿cachai? Claro. Entre ya, sí, weón, pero por lo menos está haciendo cosas. En cambio, los otros son solo como... bueno, es que también el ministro de Hacienda, cuando se manda solo y hace lo que quiere, al resto le queda solo responder por las Por él. decisiones de él, pues, ¿cachai? Claro. Entonces tenía a la de energía explicando por qué el alza de las cosas, ¿cachai? Al de transporte viendo por qué la benzina... Al final es cómo eso va afectando en los otros ministerios. Claro. ¿Cachai? Es loco, es fuerte igual esa dinámica. Y ver que al ministro secretario general de la presidencia, no sé, Ruminot, García Ruminot y todas esas figuras, como tratando de explicar una reforma, es que yo creo que eso es lo que va a ser interesante de estos discursos contingentes que vayan a pasar los próximos meses, ¿no? De cómo tenía una idea ortodoxa de cómo cambiar la economía, pero que no tiene visión práctica. Es decir, No. como, le va a bajar el impuesto a los empresarios y eso va al tiro a activar la economía, sino vamos a dejar de percibir 2.000 millones, pero da lo mismo, porque vamos a activar la economía. Claro. Eso igual, como que eso va a ser muy, muy decidor en los próximos meses de decir, ya mira, tenemos esto, ¿qué va a pasar? Y la opinión de la gente ya está siendo negativa frente a estas cosas. Sí, porque son demasiado ortodoxas y como pragmáticas, como de no hay plata, entonces vamos a generar más plata o vamos a cuidar más plata, pero ahí te das cuenta la falta de empatía que creo que ha sido muy bien atribuida a Queiroz, como esa falta de empatía, porque cuando tú decís, vamos a tomar estas medidas porque le va a funcionar, no veis cómo le va a afectar a la gente en lo mismo que le pasó a Piñera antes del estallido, como Sí. en el discurso, como en la emocionalidad, en el simbolismo de lo que estáis diciendo. En su momento fue lo de las flores, lo de los consultorios, lo de, ¿cachai? Como de... Levántese más temprano. Levántese más temprano y después esto no va a aprender y todas estas Claro. cosas. Y ahora está empezando a hacer de nuevo lo mismo, porque Claro. es un discurso de fondo que no cuida la forma. Y cuando habláis de un gobierno y por ende del manejo de un país, estáis hablando de temas sociales que la economía no ve, po. Sí. La economía solamente ve, o sea, no la economía, es los economistas. Sí. Como que solo ven números, los economistas como más encima de esa ala, que tampoco es la misma derecha que estábamos acostumbrados antes. No es la derecha liberal. No es la tampoco. derecha neoliberal siquiera, es como Sí. una derecha conservadora y como media libertaria, ¿cierto? Claro. Entonces también es otro paradigma y estáis presentando cosas nuevas, pero que en la práctica no necesariamente van a funcionar
como ya estaban funcionando, querís que funcionen de otra forma, entonces es complicado si no tenía el tacto de implementarlo, ¿cachai? Tal cual. Marcelo, la última pregunta de este bloque. A ver, el 3. Que es el único invitado hasta ahora que alcanza sin tener que pararse de la silla. Todos los demás tienen que parar y como... Claro, subirse al, Sí. al banquito. Ah, Mira, entre la comedia de festivales, la televisión y la producción, ¿dónde te sientes más en casa? ¿Cuál es el formato que te permite ser más auténtico? Oh. Hoy, no sé, ver, yo creo... Oh, puta, es que de verdad es bien... Porque todos tienen sus momentos donde se genera... Al final eso es cuando se genera esa como química entre todo lo que está pasando y como que hay un buen guión escrito y sobre eso te ponía a improvisar y pasan cosas y todo funciona bonito. Es el momento ideal, es ahí donde más disfruto. Eso se da en distintos momentos, no sé, pues los sketches, hay un momento donde estamos escribiendo y es como, ¡ay, qué escribimos! Y de repente como que sale la tía, ¡ay! Y después, ¡ah, sí! ¡Ah! Y es como, ¡oh, qué genial estar en este momento con mis amigos trabajando y haciendo esto! Y después hay que grabar y 1000 veces y todo, y de repente también en la grabación se da un momento donde empieza a fluir la cuestión y el guión sale bacán y además salen otros chistecitos y como, ¡oh, qué entretenido estar viendo esto! Pero eso en los shows en vivo también pasa a veces todo el show o a veces en un momento, pero es así un momento muy bacán. Y ahí también estáis como en tu flow así y es el momento que yo más disfruto. Entonces son esos pequeños momentos que se dan en distintos espacios o formatos, ¿no? ¿Cachai? Perfecto. Bueno, cerramos este bloque Por supuesto. y vamos al final de la conversación. Vamos por el tercer café. Último bloque de conversaciones aquí en El Carácter de una Nación. Voy a aprovechar de agradecerle a nuestros amigos que nos acompañan. Buena junta, café que nos da, el cafecito que tomamos a lo largo de las conversaciones. Exquisito. Y además, bueno, ese viene después. Ese otro amigo que nos acompañan se lo voy a dar al final. Últimas preguntas. No sé dónde están las preguntas ahora. ¿No sabes? ¡No! Aquí está la pregunta. ¡Wow! El mago lo hizo otra vez. Vamos con la primera. Vamos con la primera. Y te voy a poner el sombrero de nuevo con las preguntas. No. ¿Hay algún comediante, creador, artista a nivel mundial que admire y que te haya influenciado en la forma de hacer comedia? Es que estaba pensando en la forma de hacer comedia. Creo que una parte importante de la pregunta, porque hay muchos que me gustan, pero al final cuando uno como que hace sus cosas, como que siento que, no sé, siento que no hago nada muy parecido a la gente que más me gusta. Ujú. Salvo a Bello. Yo creo que hay cosas de Bello que me gustan, pero pero por el tono, porque no sé, lo hemos hablado hartas veces y con hartas personas que hay un tono de como abellismos de esta generación que es, creo yo, que es la forma que aprendimos de que suenan las cosas chistosas en Claro. chileno. El énfasis. Claro, como un tipo de énfasis que uno sabe que... Y porque a uno le suena chistoso cuando lo dice, con los amigos suena chistoso, hay como ciertas formas de decir las palabras, y eso sale en los shows y todo. Y lo otro, bueno, comediantes españoles que me gustan mucho, Ignatius, Farray, Berto Romero, que como que... Me gusta lo de Berto y Andreu Buenafuente, ambos españoles, ¿cierto? Que Andreu es más conductor y Berto más Claro. comediante. Y ha hecho de todo un poco, po, programa de tele, ha hecho películas, ha hecho series, ha escrito cosas, hace stand-up, escribe canciones, como que hace de todo un poco. Y eso lo encuentro bacán. Y a la vez tienen una forma como muy cercana como hacia la gente, como que se siente esa buena onda. Y eso yo creo que es algo que me ha gustado siempre de distintos comediantes, ya sean gringos, españoles, argentinos, chilenos, que son los que uno más consume, o mexicanos, no sé, o formatos, ni siquiera como tanto de comediantes o stand-uperos y todo, sino que en formato en general, los programas de tele y todo, cuando se genera esa cosa como de que hay una cercanía, ¿cachai? Claro. Como que no hay un personaje televisivo o del internet o del cine, sino que hay un huevón simpático que hace cosas. Claro. Que es versátil de cierta forma. Sí, sí. Yo creo que por ahí van la mayoría de los referentes. Claro, y lo tienes tú mucho en la comedia, pues lo hemos hablado. A ti la improvisación se te da muy bien. Entonces,
hay un juego, que hay una cosa que igual una escuela medio Abello en ese sentido. Po. Abello, Sí, yo creo po. que lo mejor de Abello, más que sus textos, es su improvisación. Claro, el texto es una excusa para tener un show armado que tiene un desarrollo, o sea que hay un comienzo, medio, fin, pero todo lo que pasa ahí es lo entretenido al final, Es que de hecho lo Abello más ya, entretenido. ya hizo un negocio de eso, pues. Como uno lo va a ver en vivo y ve los videos en YouTube, y es lo mismo que uno va a ver que ve en YouTube, finalmente. Como que Claro, la rutina es muy poquitos bloques y la mayoría depende mucho de que el público prenda, del niño que hace no sé qué cosa, claro. y de todos estos personajes aledaños que tiene Abello desde siempre, que son como estas, como la tía, el hijo del técnico que ahora es un personaje como con un Claro. sombrero y presenta, los personal trainer, como que hay todo un imaginario medio de circo al final del Claro, día. Como que igual hay un exacto. espíritu del circo que tiene este como guaripola, que es como el payaso del guaripola al mismo tiempo. Claro, sí, genial lo encuentro. Me acabo de dar cuenta de escribiste exactamente todas las cosas que quería hacer. Y es eso, es verdad. Abello, sí, todo está en Abello. Es que es muy bueno. Es que creo que es una buena forma de improvisar, pues como de brindar eso y darle envases, ¿cachai? Tenéis Mm, concursos, tenéis secciones, tenéis personajes. Entonces improvisáis dentro de una estructura de show, claro. más que solamente... Y otra cosa que también genera que cambio es que te bajáis a hablar con la gente, es distinto a estar sobre el escenario Claro. interactuando con personas. ¿Cachai? Como que es muy distinto porque vais generando ese mundo, personajes, porque la gente los ve, lo escucha, ve, hay un tema, una problemática que hay, entonces después hay otra por acá, la puedes ir juntando Claro. con los otros personajes, entonces no me acuerdo cuál era la pregunta, No, pero... pero sí, está perfecto, los referentes y las referencias como a estos Claro. personajes. Pero qué interesante, porque claro, Abello tiene eso que yo creo que transformó para nosotros la comedia para siempre. Y yo Ujú. creo que quizá en los últimos años, nosotros igual somos bien consumidores de comedia en general. Cada vez Ujú. veo, yo creo, a mí me pasa cada vez veo menos, porque Claro. como que al final es como, los especiales como que me latean un poco ahora, pero antes veía mucho y todo. Ujú. Y lo que pasa con Abello es que es un tipo que siempre está como 10 pasos adelantado y a veces no vaya a entender lo que está haciendo. 5 años después vaya a ver esos videos antiguos de Claro. Abello y decir, mira, lo hizo. Pero ahora llegó el momento en como que se le junta el éxito con estar en el momento indicado. Entonces Claro. como que va a Argentina y se llena de argentinos para ver su público y quieren hacer la misma dinámica. Como que dos personas que están tocando esa fibra, no sé si lo ves tú así, Abello y Lucho Miranda, que como que Sí. encontraron nichos de dinámicas de consumo que donde van, ahora ya tienen una audiencia que la quiere ver, o como los peruanos de Hablando Hueás, como que ya Claro. tienen como una Sí, po. dinámica de construcción local también, en cada lugar donde van. Sí, totalmente. Y tiene que ver con esos formatos también, porque que el stand-up como purista no genera tal vez eso y se le suma una segunda capa que es algo extra, en este caso, por ejemplo, Lucho Miranda y el tema de la discapacidad Mm, y las distintas personas del público que participan de los shows y la temática que toma Lucho y eso, aparte de ser un gran comediante, te da una cosa que es identificable para todo el mundo. O sí. sea, no es una cosa de los chilenos ni de los latinos, es de todos. Entonces te abren las puertas. Y Abello, al hacer todo este tema de los concursos y las conversaciones y la improvisación, también es un lenguaje más universal que el stand-up, que es muy como contextual, muy De lugar. Claro. claro, porque como que te sitúa en un lugar para poder identificarte con la temática y todo. Entonces, te abre puertas. Hablando huevada también genera lo mismo, Sí, a través de la improvisación, con claro. los casos de la gente y todo. Y en un lenguaje muy popular también, que es un lenguaje que conversa mucho con la mayoría de Latinoamérica, no Mm. solo con Perú, ¿cachai? Entonces, el latino en general se siente identificado con ese discurso y por eso vais al Madison Square Garden y también llenáis en cinco Eso es minutos, claro. no sé, ¿cachai? Entonces, en Chile creo que cuesta ver eso y es bacán ver, yo creo que particularmente Lucho Miranda, que está llenando ya teatros gigantes en otros países donde va a actuar constantemente para públicos de esos países, Claro. ¿cachai? No para el No chileno para que la vive comunidad allá, chilena, ¿no? Como George ¿cachai? Harris, que era como viene a Chile, no es un comediante internacional, sino un comediante de comunidad, ¿no? De nicho. Claro. Viene a Chile para actuar la comunidad venezolana, que es gran comunidad, entonces puede llenar un Movistar. Sí, po, que hay muchos comediantes venezolanos que hacen como giras mundiales porque hay muchos venezolanos en todo el mundo. Claro. Y Y pasaba en inicio con los peruanos también, pues con los de Hablando Hueá también, también, po, porque había una migración como una como diáspora peruana que hacía lo claro, mismo. claro, que
con más tiempo en esos países, pero que estaba ahí latente, entonces aparece. Sí, el otro día estaba grabando en Bellavista y de repente había un concierto en el Club Chocolate de una banda Algoritmo, creo que se llama, ¿Ya? Algorítmicos, ¿Ya? una banda colombiana de rap. Y había puros colombianos esperando que abriera el Club Chocolate y eran fanáticos de la banda y afuera vendían cosas de la banda y uno no conocía la banda y los locos venían de distintas partes del país a Santiago a ver el concierto y era como, ¡uy, qué bacán! Y o sea, la cantidad de cosas que pasan que tiene que ver con Con la el público, comunidad. el nicho de cierto público y uno ni se entera, Tal ¿cachai? cual, con la comunidad peruana pasó mucho eso. Con la Ujú. música peruana, es Sí. como venía Chacalón, no sé, o venía los Chapis y nadie tenía idea, Claro. solamente en Independencia, Claro. en Recoleta, que estaban estos afiches bien coloridos, que Sí, era po. como que era un show para una comunidad específica, que es interesante que no ha permeado la música peruana el resto del espacio. Como que la chicha peruana, por Claro. ejemplo, no ha permeado el resto de la música porque es como que se consume en el nicho de Claro. esa misma comunidad, ¿no? Me entero ahora. Yo pensé que todos escuchábamos cumbia psicodélica y, A mí me y a los encanta Chapis los y Chapis. también la Los Todos Chapis. escuchábamos todo. Sonora 5, Los- ¿cómo se los- llama? La Sí, los Grupo 5, Grupo 5, los Chapilac Deseos. los Chapilac de Arequipa, esos son los Sí. muy buenos. Hechizo. Claro, es que en Arica sí, Bueno, es que era Marcelo mucho de más Arica, transversal. como dicen en Perú, las provincias cautivas. Claro. Marcelo, otra pregunta. Mira, ¿cómo ver el A futuro ver. de la comedia en un mundo donde la IA empieza a generar contenido? Mm, ¿Qué es lo que una máquina no puede replicar de lo que tú haces? mira. Bueno, de partida esos espacios de improvisación, de espontaneidad, es difícil que los genere una máquina. Ahora, por otro lado, creo que la máquina sí puede usar algo que funciona mucho para la improvisación, que es como ir... a ver, algo que la gente celebra harto en el humor es cuando tú juntáis cosas, ¿cierto? Cuando Claro. de repente sacáis un tercer chiste que juntó el primero y el segundo de dos cosas que fueron espontáneas en el momento, entonces como, ¡ah, la wea buena! ¿Cachai? Y eso llama la atención porque la mayoría de la gente como que no está todo el rato sumando los temas y relacionándolos, ¿cachai? Claro. Entonces la gente habla de A y se olvida de A cuando se pone a hablar de B. Ujú. Y en cambio uno como que se acuerda del A, del B y dice C. Y la máquina sí puede hacer eso. Entonces yo creo Claro. que ese recurso debería usarlo más la inteligencia artificial. Aprovechar. Aunque ¿Un a veces consejo lo para la inteligencia artificial? inteligencia artificial, a ti te digo. No, de hecho, cálmate, no lo hagas tanto. Porque el ser humano no lo hace tanto y la inteligencia artificial sí lo hace. Entonces tú cada vez que le preguntáis algo, como que te dice, ah, sí, pues porque como hablamos la otra vez, claro, tú querías algo así, con algo así, que tenga un poco de esto, y como no, calma, no relaciones todo siempre. Sí. ¿Cachai? Te estoy preguntando ahora porque quiero saber para qué sirve tal remedio nomás. No lo relaciones con todas las otras cosas que hablamos antes, Claro. ¿cachai? Entonces hay que encontrar ese equilibrio también porque si no suena como, ¿por qué Oye, y te además acuerdas como- tanto de todo lo que hablamos? No, además es complaciente la IA. Entonces Sí, tú po. le decís, oye, y si quiero hacer un chiste de payasos como marcianos en el gobierno. Y ¡Wow! dice, Eso será una bomba. Esto no es solo un chiste, es una identificación social de lo que Claro. está pasando. Sí, Y po. como que te Y hace te ponen como, unos fueguitos y unos todo. circos. No, sí. increíble, no sé qué. Claro, esto probablemente va a ser el próximo viral. Claro, así Claro. como que te dice, Así habla mi mía. Pues, no. Eso, Estamos- ese consejo le daría yo a la IA. Ese consejo. A la IA. Estaba como en el programa de Yayo, ¿te acordáis que hacía como que... Nunca fui ¿Nunca fanático viste? de Yayo. Bueno, pero en esa época están esos videos como de video match, ¿Ya? como que a veces decía, ya, mira, vamos a hacerlo ahora de nuevo y vamos a empezar aquí riéndonos. Eso, programas falsos que... Los programas falsos que hacían Claro, para el video match ya, para perfecto. molestar a la gente. Entonces, ya, Claro, aquí vamos a entrar con esta risa y voy a cerrar con la última frase. Y ahora, Claro. ahora le vamos a dar el pie a Yayo que encuentre otro chiste que sea menos Claro, pasadera. igual de nuevo. Sí, ¿sabéis que los audiovisuales usan harto eso y son bien desgraciados? Porque uno, claro, en este mundo A donde... usted, señor Briseño, le decimos. No. Sí, sí, porque en este, por ejemplo, recién hubo un pequeño corte Sí. y Lucho nos dijo, Ríanse. ríanse y retomamos, ¿ya? Y lo hicimos, pero él después va a montar esto y dejan eso. Entonces uno te ve a ver tú durante 5 minutos, ya estamos listos, ¿cachai? Porque ellos pueden hacer lo que quieran, pues. Entonces la versión final, o sea, uno deja en mano, al final es como los reality, uno
uno deja en manos de otra persona muchas veces Es como qué imagen van a mostrar de ti. es como los reality o Dios. Como es como Dios. que le damos Claro. a él la decisión. Nuevamente la falsa sensación de libre albedrío. Exactamente. Última pregunta, Marcelo. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Ah, sí. Sí, ahí está. Sí, A ver. eran tres, ¿viste? Eran 3. 3 por blog. 100% lana. 100% lana, ¿ven? Mira, ¿hay algún placer culpable inesperado que tengas? Como cosas que consumes, que miras, que escuchas, que probablemente a la gente le sorprenda cuando conociéndote. Digan, no, esto que... No creo que Marcelo vea esas cosas, que le gustan, no tiene esas cosas. Consumo mucho en YouTube Luisito Comunica, ¿Ya? el Sasa, bueno, Clavero, y todas las noches veo muchos videos de acuarios. Acuario. Es que estás como en la obsesión del acuario. ahora. Entraron Sí, en estamos en esa- nuestro acuario era y veo muchos videos de peces, de cómo el cangrejo, no sé, una jaiba Ujú. que estaba ahí en la pescadería, la toman, La la adoptan. adoptan y le hacen todo un ecosistema y muere. Y muere igual. Bueno, igual. Sí, porque no estaba preparada para esa vida y entonces después la intenta con otra y es así, vive más tiempo y le empiezan a crecer Claro. de nuevo, no sé, una pincita que está... O le cortan las pinzas, ¿viste? En la Claro. jaiba, entonces como que veis cómo se adapta de otra forma para poder comer, hacer sus cosas y todo, y después le meten un pececito, una langosta que es su amiga. No, bien, ese mundo, paso mucho tiempo viendo, o la hormiga, ¿cachai? 1000 hormigas versus no sé, una araña, Una araña de rincón, gigante, claro. ¿cachai? Entonces es muy entretenido ver cómo la naturaleza se hace parte y eso hace que después veáis como, no sé, pues, nosotros tenemos peces chiquititos, pero los veis tanto tiempo que como que ya les veis la personalidad, entonces pues cuando veis un animal más grande es como, oh, conchetumare, es como en mucho detalle, mucha vida. Entonces ahora me pasa con nuestras perritas, que las veo con mucha como detalle, como que sus expresiones Claro. y cómo reaccionan a ciertas cosas. Entonces tengo una fijación harto con eso, me gusta como disfrutar de eso y pensarlo, igual humanizarlo un poco en el sentido de que uno le ve como mentalismos que le llaman, que uno le atribuye intencionalidad o respuesta a comportamientos de los animales, ¿cachai? Mm. Es como, ay, está asustado, mire, se puso nervioso y no, reaccionó Claro. a cierto estímulo, ¿no? Oye, ¿Cachai? pero cuando miráis estos videos de peces en YouTube, ¿lo miráis junto a tus peces? ¿O No. no compartí eso? No, Se a ver. No, porque lo veo en la noche con mi esposa y después en el día lo replicamos con nuestros peces. O sea, Hay aprendizaje. claro, Se hace el aprendizaje tutorial. y después llegamos con las novedades. Oigan, peces. O sea, y nada de lo que vimos ayer. No, porque si no después ellos con los perros sí los vemos. Con los perros vemos los videos y de repente aparecen peces grandes y mis perritas como que creen que tienen que atacar o como defender. Weón, viene un rinoceronte, porque también uno no se da cuenta y termina viendo videos ya de otros animales. Qué interesante que es como que en ciertas cosas, con esta lógica de consumo de red y todo, que es como que te podías hacer tu propio mundo del profesor Rosa en la casa. Como que Sí, ahora estáis, po. como que tenías cada vez más Juntáis accesible. varios videos y es bacán porque es un programa, porque también termináis viendo a veces videos de otra cuestión, de Dross, no sé, Claro. ¿cachai? O de mismo Sasa. Entonces tenéis un gran programa donde pasaste por Atrapado 133, pero también después tuviste Los peces. ¿cachai? Un programa de animales, de todo, como la tele antigua. Como Claro. tener distintos programas, La distintas nostalgia de la cosas. tele antigua Claro, ya. y video loco un poco, que Claro. vais viendo videos y qué va a pasar, ¿cachai? Y vais scrolleando. ¿Cachai? Aunque yo en verdad consumo poco TikTok, Instagram, como que en verdad pues soy malo para el escroleo. Claro. Mira. Sí, no escroleo mucho. De hecho, veo el mismo video varias veces, se me olvida. Ah, que queda ahí abierto. Claro, como que queda dando vueltas y después digo, chucha, ¿verdad que hay que scrollear esto? Interesante como pero igual como el tema de llevar las cuestiones a la carta de la casa es como que claro, ahora todos, como antes lo más que teníamos era como hágalo usted mismo, así como Sí. home center y esas cosas, como que te aprendí a hacer como un mueble y algo. Y no aprendí ahí. No, pero y además que tenías que, no, por último ahora lo podéis pausar, busqué el Sí, tutorial y po. podéis ir pausando y podéis haciendo la cosa en la casa, entonces tenías que, imagínate, tenías que haberlo grabado en un VHS para grabar cómo hacían ese arreglo que tú querías hacer. Y a lo malo, ya, las cosas que necesitáis las podía anotar, las herramientas Sí. y todo. Pero ya el cómo hacerlo, no podí. Mientras que ahora es como que realmente podemos consumir esas cosas, esos tutoriales. Es decir,
yo quiero saber algo cómo funciona, de repente, o quiero saber un producto si es bueno o malo, Claro. y veo la reseña en YouTube, no sé qué, o en TikTok, que está como que el buscador es increíble para encontrar esas cosas Sí, po, específicas. como- exactamente lo que necesitáis. Entonces, pero yo creo que ese uso es muy bueno del Internet, como el uso que parte con una necesidad como más física, más de, no sé, por ejemplo, ya ustedes cuando armaron esto, que está precioso el set, aprovecho de decirlo, y a lo mejor era como, ya, pero es como se llama, puta, y buscáis una cosa en Internet que te ayuda a poder solucionar algo que ya queríais hacer a nivel como artesanal o físico o en tu vida diaria en general a consumir solo el internet por el internet, ¿cachai? Como que Claro. eso yo creo que se vuelve vacío cuando consumís el internet por el internet solamente, ¿cachai? Mm. Pero cuando es como un medio para ver algo que está en la realidad, ahí yo creo que bacán, como que Claro. aprovechémoslo. Igual yo creo que eso es interesante de cómo el vivo ha vuelto, po. Ujú. Porque como, de cierta forma, lo que decís tú antes, como para conectarlo con el desestrés y todo el imaginario Claro. de eso. Eso no el puede vi- hacerlo con la IA. No, po. Claro. ¡Opa! ¡No! Pasó, me da lo mismo. Es parte de eso, es parte del encanto. Claro. Pero digo que es como... Cada capítulo un tornillo un más. tornillo más, O sea, sí. ya, el último capítulo, así cuidado. Ya va a estar firme. Claro. Pero el tema de cómo se revaloriza el ver personas equivocándose en vivo, que Claro. no sea perfecto. Claro. Y yo creo que eso es algo súper como interesante a la hora de que pierde valor el contenido súper editado. Como súper como... Estamos en un momento en que, no sé, hacer un videoclip es mucho peor que hacer un video de personas cantando y viendo cómo fue como el backstage de esa grabación. Claro. Como que validamos más la humanidad, no sé, ¿lo veis tú así? ¿Verdad? Toda la razón. Y las sesiones y esto, Claro. como volver a la música, a ver gente tocando cosas, se vuelve... Y veí también eso mismo en la Rosalía, que te Claro. acordé que llegó un momento así como, no, es que esta canción es el beat mínimo así de Sí. reggaetón, y casi que estoy hablando encima nomás, ahora volver a hacer cosas muy grandes, con orquesta y todo, o lo mismo esto de Paco Amoroso y Y Catriel, que también en un momento era como música muy básica, muy del momento, y después a través de eso terminar ahora haciendo cosas muy complejas y con mucha lectura y la cuestión. Entonces como que va en esa búsqueda tal vez, pues, como de volver a ver lo real. Claro. Porque los mismos locos de Instagram, los creadores y la cuestión es que decían que con la inteligencia artificial muere el contenido porque hay todo. O sea, Claro. ya no hay nadie haciendo nada. Como que Porque está todo. gana el contenido con opinión, yo creo, un poco, y gana el contenido Claro. con humanidad. Claro, claro. Y bacán que sea así, pues. Sí, Y es parte de todo, o sea, cuando salieron las películas con el primer CGI y todo, como que fue una época, comienzo de los 2000, que todas las películas eran así, y salieron películas horrorosas y se veían malísimos y no había ni un contenido. Claro, no y sé. el deepfake inicial. también Claro, lo como mismo. que es un boom y después ya se queda lo que te enseñó, como todo, como los fenómenos sociales, Todo. todo. Como que es un boom donde se satura la cuestión y después queda lo virtuoso de eso, se aprende de lo malo y es como recursivo y vaya aprendiendo una cosita nueva, y la IA y todo eso yo creo que claro, va quedando lo que sirve y lo otro se va mutando. Y bacán que si por el exceso de tecnología y de modernidad terminamos volviendo como a lo virtuoso y lo artesanal, puta, ojalá sea así, pues, ¿cachai? Bonito. Igual, no hay algo como la vuelta también a una cierta horizontalidad en la manera de relacionarse con los espectadores. Al final, o sea, la gracia de estas cosas es como, oye, esta weá la podría haber hecho yo en mi cocina, ¿cachai? Como yo en mi casa Claro. como espectador, es bacán, pero yo la podría haber hecho. Y esos weones son como yo. Entonces se genera una cercanía también cuando decían que Abello, cuando baja por el público, es tal vez eso lo que pasa, ¿no? Cuando se empieza a mezclar con la gente, o sea, antes teníamos a Superman como superhéroe, Claro. ahora tenemos a Calcetín con Rombosman, ¿cachai? Como que es Claro. mi mano por la ventana que está... Entonces hay como un twist ahí. Antes mirábamos las noticias en la tele de la marcha, después empezamos a mirar las grabaciones de alguien Claro. marchando Piensa como prensa. uno, ¿cachai? Como... Claro. Piensa prensa. Entonces igual hay como un vuelco que no es tan nuevo, que lleva 20, o sea, que es del siglo XXI.
y eso es loco, para decir una cosita chica, que es como que al final eso te lleva a que todos somos productores de contenido, y eso, y es lo que decía el Marcelo antes, que es como desafiante, que todos tenemos que aprender de todas estas cosas, porque es la única forma de conectar con un otro, que es que llevamos al nivel extremo a que tu vecina, cualquiera sea, o tu vecino, pueden ser actores porno, ¿cachai? Claro. Como de que, y que en su cotidianidad, en su casa, sin una ¿Verdad? cámara muy producida, transforman eso en su forma de vida y sustento, ¿cachai? Claro. Como que cualquier cosa como es monetizable en el sentido y Claro. también susceptible de creación de contenido. Claro, y directa, porque no tenía un intermediario necesariamente, como que eres lo que tú puedes entregar directamente. Y por otro lado, no había pensado en lo del estallido, porque claro, es distinto cuando los medios te muestran las movilizaciones a cuando las empezáis a ver en las redes sociales de tu amigo. Mira, tú estás en la marcha, hoy los cabros, hoy mira, el Juanito te están saltando los torniquetes, no sé, como Claro. que hay una cosa de, oye, yo también quiero participar de eso, pues, o sea, como que qué bacán, estamos en esta, oye, ¿verdad? Pues yo también pienso lo mismo, ah, bueno, voy a ir también, porque ya no es como que te dicen, oye, movilización hubo en plaza, no, sino que estamos acá nosotros, buena, bacán, Sí. como que se genera eso. Y yo creo que, claro, que debe haber como sido uno de los factores que hizo que fuese algo tan masivo en su momento el estallido. Bueno, Marcelo, gracias por venir. Don Lucho Briseño aquí desde Estudio Cartón Corrugado. ¡Ufa! Tenemos un regalito que nos dan nuestros amigos de... Ese es estructural. Se despegó. Se despegó. Pero bueno. Un pequeño librito que nos dan los amigos de Alquimia Ediciones. Para ti. Buena, ella está en todos lados, ella está en todos, cantos a la naturaleza. Son de Buena. pequeña selección de textos sobre referencia a la naturaleza. Entonces, para ti Gabriela un regalo. Mistral, Roberto Art, Luis Ayarzún. Oye, qué bueno. Así que de Mira, Alquimia Ediciones. weón, tiene... Viene con un separador de páginas, ¿sí? Los queridos amigos de Alquimia Ediciones que nos dan este regalito. Y nos vemos en un próximo capítulo de El carácter de una nación, conversaciones con protagonistas, personas, creadores que piensan Chile, el mundo y la realidad. Gracias, amigo, por venir. Gracias a esta ustedes por la conversación. invitación. La pasé muy bien, muy bonito todo, muy entretenido. Y gracias también por el Un librito para que sirva para los la amigos casa. de Alquimia. Así que bacán, pues, siempre que hay encuentros para conversar y pensar lo que nos está pasando, se pasa bien, así que bacán. Y voy a estar atento a los otros capítulos también. Nos vemos. Nos Muy vemos. bien.